Tomen asiento. Hoy vamos a estudiar el capítulo 14 de 1 Corintios. Este capítulo trata del ejercicio de los dones espirituales, pero recordemos el capítulo 12. Vimos los dones fueron dados para mantener la unidad de la iglesia en medio de diferente diversidad de dones. Cada creyente tiene un don diferente, sin embargo, todos han sido unidos juntos para la edificación de la iglesia. Es como el cuerpo humano. El ojo no puede desear ser oído, o el oído no puede desear o hacer lo que el ojo quiere o hace el ojo. Cada uno actúa conforme a su función, y la función es para edificar el cuerpo. El Espíritu Santo y Dios pone a cada miembro de la iglesia donde Él quiere, donde Él lo necesita, para el crecimiento del cuerpo de Cristo. Todos somos colaboradores del cuerpo de Cristo con nuestros dones. ¿Para qué? Para ser edificados los unos con los otros. El capítulo 13 nos mostró que sí, son importantes los dones espirituales, pero también, más que los dones espirituales, también es el amor. ¿Cómo usted va a usar un don espiritual si no hay amor en él? Si usted lo ejerce con envidia o con soberbia para que la gente lo mira y no lo usa con amor para que otras personas sean edificadas. Recordemos el contexto de Corinto, de la iglesia de Corinto. Los corintios eran envidiosos los unos con los otros porque tenían dones espirituales, entonces uno se sentía más que el otro y el otro menos que el otro. Pero aquí Pablo en el capítulo 14 le dice a ellos, los dones son importantes, pero hay que usarlos en orden y obediencia. Ser obediente para usar los dones. Y la meta de los dones espirituales es la edificación. Tanto, dicen las personas que saben tanto la persona que recibe como el que está siendo instrumento de Dios para la edificación, ambos tienen que edificarse mutuamente. Y los dones tienen una meta, la edificación mutua, la edificación de la iglesia. Por eso el título del estudio de esta mañana, la edificación es la ¿qué? La meta es la edificación. Y los invito a que vayamos a 1 Corintios, capítulo 4, del versículo del 1 al 5. 14, hay que dije 4, 14, del 1 al 4, al 5. Felicítame, colaboradores, por favor. El hablar en lenguas. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profetices, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Gracias, Frei. Aquí la palabra base es la edificación. Pablo usó o tomó prestada esa palabra de la arquitectura, y edificar significa construir. Estos conceptos nos muestran que hay que edificar el cuerpo de Cristo. Acá los dones eran para edificar. El error que los corintios estaban haciendo era que ellos, su prioridad era su propia edificación personal. Descuidaban la edificación de la iglesia. Quienes querían edificarse mutuamente
y no querían edificar a los demás creyentes con los dones que Dios le había puesto. Aquí nos dice el versículo 5, así que todo lo que abren con el don de lengua, el don de profecía es más que el don de lengua. Pero, ¿por qué Pablo está diciendo que el don de lengua es menos que el don de la profecía? Recuerde que aquí cuando dice profecía, está hablando ¿a qué? A la palabra de Dios, ¿sí? En esa época el profeta recibía la palabra de Dios y él la expresaba, y a veces la expresaba en lenguas, y tenía que haber un intérprete de lengua para decir el mensaje de Dios. A veces él mismo interpretaba la lengua. Pero aquí le dice algo importante: el don es para ¿qué? Edificación. ¿Edificación de qué? Dice el 4, ¿qué dice Fredicito? El que habla en lenguas. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica la iglesia. Y es importante, el que habla en lenguas profetiza o se está edificando mutuamente a él, pero el que está hablando en profecía edifica la palabra, la iglesia. Recordemos que acá la palabra profecía es la palabra revelada por Dios, o sea, hoy en día la Biblia. Y aquí muchos piensan que esa profecía era que el profeta se le ocurría el futuro o decía el futuro de la persona. No, él declaraba la palabra de Dios que estaba ahí. No pensemos que el profeta era el que decía cualquier cosa, pero que él quisiera. No, el profeta siempre decía la palabra de Dios y la declaraba. Hoy nos queda más fácil decir la profecía. ¿Por qué? Ya está escrita. Nosotros nos queda más fácil interpretarla. En esa época, recuerden que el Nuevo Testamento se está escribiendo. El Antiguo Testamento ya se había escrito y ellos usaban papiros, y era difícil que ellos llevaran el papiro a las reuniones de la iglesia. Entonces el profeta llegaba el mensaje y lo decía o lo expresaba. Eso era lo que estaba pasando. Hoy en día nos queda más fácil nosotros leer la profecía, que es la palabra de Dios. Pero ahora los invito a que vayamos al versículo 13 al 17, Fredicito me ayuda, que acá está hablando de dos dones. ¿Cuál? Profecía y lenguas. Y está diciendo el 5, del 1 al 5 está hablando de los dos dones, el de lengua y el de profecía, ¿cierto? Y el de lengua es menos que el de la profecía, porque el de lenguas edifica a la persona, el de la profecía edifica a todo el mundo, a toda la iglesia. Ahí estamos, ¿cierto? ¿Preguntas? Ahora, él le dice cómo hay que usar el don de qué? De lenguas. Fredicito, ¿me colaboras? Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarlo. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Porque si yo oro, que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues si no sabe lo que has dicho. Aquí Pablo está diciendo, recuerden que el contexto, ellos usaban el don de lenguas para manifestar un mensaje de Dios, y eso lo hacía el profeta. Pero ese don era ¿para qué? Edificar la iglesia. Y acá dice él, oye, ese don tiene que edificarlo, tiene que haber que se entienda, un intérprete, que entiendan lo que hice.
Porque si no entienden lo que dicen, ¿cómo van a decir amén? ¿Qué dice la palabra amén? ¿Cuál es el concepto de la palabra? ¿Qué quiere decir? Amén quiere decir así sea, ¿cierto? Entonces, ¿cómo van a decir ellos amén si no entienden lo que dicen en lenguas? Por eso es importante que haya un intérprete en lenguas, le está diciendo ellos. Pero ahora, ¿cómo tiene que haber? ¿Por qué? Porque recuerden que en Corinto, en esa época, todo el mundo hablaba en lenguas y no había orden, y todo el mundo escuchaba las lenguas y pensaban lo que dice el 23. Lean el 23. ¿Qué dice el 23? Versículo 23 del capítulo 14. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Mire, es lo mismo que hoy pasa. Entran a ojo que este estudio es de las lenguas en público, en las congregaciones. En esa época se reunían y hablan en lenguas. Pero imagínense, todo el mundo hablando en lenguas, llegaba una persona que no conocía, ¿qué pensaba? Uy, están locos, porque no entendían. Sí, era cierto. Mire, todo el mundo está hablando y no se entiende semejante zafarrancho, están locos. Estaba diciendo Pablo. Y Pablo tenía el miedo que las personas que no conocían nada de Dios lo tiraran a ellos como locos. Las lenguas angelicales existen, ¿sí? Y hay que usarlas conforme Dios quiere, no como yo quiera. Hoy en día vemos cómo usan los dones espirituales. Un ejemplo, Dios es soberano, ¿cierto? ¿Sí sabemos que Dios es soberano? ¿Cierto? Ahí estamos. Si Dios es soberano, Dios me dio a mí el don, ¿sí o no? Entonces, si me dio el don, ¿por qué yo le cuento a Dios y paso por encima de la soberanía de Dios? Porque yo digo, ya tengo que hacerlo. Muchas personas no respetan el orden de Dios y usan el don como ellos quieren y lo hacen como un espectáculo. Y Dios no quiere espectáculos. Dios quiere el centro que sea Él. Y a veces haciendo todo ese espectáculo, coge el espectáculo de la persona que está hablando en lenguas, menos el mensaje, no menos la persona que mandó el mensaje, que es Dios. Pero aquí Pablo le dice algo importante a ellos, que es cómo vamos a usar ese don de lenguas en la congregación. Recuerden que eso era en la gente cuando se reunía, en la iglesia o cuando ellos se reunían. No era una oración individual, sino era colectiva. Y acá Pablo en el versículo 26 al 35 le dice a ellos cómo tienen que usar el don de lenguas. ¿Sí me van a entender? ¿Para qué? Para que nosotros veamos que es un don. Fredicito, ¿me colabora con el 26 y el 35? ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o lo más 3, y por turno, y uno intérprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Mire que es importante, recuerden que ellos usaban el don de lenguas para mandar el mensaje de Dios. Y ellos usan ese don, y acá dice Pablo, sí, no es malo usar el don de lenguas, pero úselo como tiene que ser. ¿Cómo tiene que ser? Con un intérprete. Que esté un intérprete escuchando lo que usted dice para decirlo a la gente para edificación de la iglesia. Ahora,
dice, si hay 2 o 3 personas, hablen, pero organizadamente, el versículo 27, cada uno debía tomar su turno y esperar al otro para orar. Alguno tenía que interpretar lo que el otro decía. Si usted no había intérprete, ¿qué tenía que hacer? Estar en silencio. No hablar en lenguas, porque no había persona que iba a interpretar. ¿Para qué? Para que no hubiera confusión. Dice algo muy importante. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Mucha gente coge el don de lenguas y empieza a hablar no para edificación, porque no hacen las cosas organizadamente. Hay personas, había personas que tenían el don de lenguas, pero no había el intérprete. Entonces están haciendo desorden en la congregación. Ahora yo le digo, aquí dice el versículo 36 al 40, Fredicito, ¿me colaboras? Que es la aplicación a la autoridad apostólica que colocó él. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor, mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Mire que aquí Pablo le está diciendo, el que entienda que es palabra de Dios la que yo escribo, hágala, si la quiere hacer, si no, no lo haga. Pero no estoy prohibiendo que hablen en lenguas, sino estoy exhortándolo a ustedes para que hablen con entendimiento y en orden. Es algo importante. Hoy en día, muchos dicen, pero el don de lenguas no se usa, la profecía ya está escrita, ¿sí? La palabra ya está escrita, y lo otro, lo que va a venir, también está escrita en Apocalipsis, y uno dice, sí, ya. Ellos están escribiendo el Nuevo Testamento. Había manifestaciones del Espíritu Santo en lenguas, pero Pablo le dice, oye, usen ese don con discernimiento, con orden, como Dios quiere, porque Dios no es un Dios de desorden, Dios es de orden, porque cuando hacen eso, quitan la centralidad de Cristo o de Dios y se la ponen en la persona, distraen a la persona que está recibiendo el mensaje y está mirando a la persona o al espectáculo. Y eso no tiene que ser, porque cuando ustedes se reúnan como iglesia, el centro, ¿quién tiene que ser? Cristo, Dios. Pero cuando ustedes hacen esas manifestaciones en desorden, me están quitando el lugar, más o menos, o le están quitando el lugar a Cristo. Le está diciendo más o menos Pablo así. No es malo el don de lenguas, pero hay que hacer las cosas para Dios en orden. Yo decía, bueno, eso era el contexto de Corintio. ¿Cuál era? División. Ojo, el contexto de Corintio era división. Contienda los unos a los otros, tenían envidia porque usted tenía un don mejor que el mío, y había esa rivalidad. Se reunían todos como iglesia y todos hablaban en lenguas cuando quisiera. Nadie entendía. Entonces están edificando los unos a los otros, y Pablo dice, no es así. El don de lengua no se usa así. Tiene que haber un intérprete y organizado, no todos a la vez. Sí, ahí está haciendo orden. Y uno dice, pero hoy en día casi no se usa eso. No, porque la profecía ya está escrita. ¿Sí? Que el Espíritu Santo en la intimidad habla en lenguas, o que alguno tiene que tomar el control si es el momento. Si no, quédese calladito, porque estamos en un estudio. Es como dicen ahorita, estamos estudiando. Entonces, si alguien hace eso, va a distraer a las personas del estudio y está tomando la atención de él. Algo Pablo está diciendo, yo dije, pero bueno, ahora
¿cómo pongo la aplicación a nuestros días? Ya sabemos el contexto, ¿cierto? Pablo le escribió a los de Corinto porque ellos están usando mal el don de qué, de lenguas, ¿sí? Y él dice, úselo en orden, con la guía de Dios, con discernimiento, para edificación mutuamente, porque el don de lenguas es para edificarse a la iglesia, no solo. Ahí estamos, ¿cierto? El contexto. Ya lo ahora yo dije, pero ¿cómo lo pongo yo para la aplicación el día de hoy? Porque eso era lo que estaba pasando en Corintio. Muy fácil. Dios quiere que nosotros hagamos las cosas en orden. Todas las cosas que hagamos para Él sea en orden, sea en público o en privado, en orden. Entonces, cuando hagamos las cosas, siempre tiene que ser el centro, ¿quién? Cristo. Lo está diciendo Pablo ahí en las palabras, pero yo decía, yo tengo orden en la vida espiritual. ¿Cómo un cristiano o cómo se le ve que el cristiano o el Hijo de Dios tiene orden espiritual en su vida? ¿Cómo ustedes pueden decir, esta persona que es hijo de Dios tiene orden en su vida espiritual? ¿Sí me entendí de la pregunta? ¿Usted cómo dicen, Pepito tiene un orden espiritual porque él es así? ¿Cómo? Cuando se vive la palabra, ¿sí? ¿Cuál más? Cuando Cristo es el centro de su vida, todos los sujeta a su voluntad. Buena, muy bien, Lili. Mi amorcito. No, tú no eres mi amorcito, mi amorcito. Por ejemplo, si es un servidor, entonces querría decir que, y estamos hablando del contexto de la Concreación. Entonces, pues que se sujeta a la cabeza que sería, en este caso, el pastor. Y de ahí para adelante a los que se han encargado en cada servicio. Sí. Entonces se sujeta a las autoridades espirituales, ¿sí? Puedo decir también, uno refleja el orden de esa persona, que respeta las autoridades espirituales, ¿sí puedo decir eso? Sí. Ahora mi pregunta, vámonos más, metámonos, porque eso fue globalmente, metámonos a nuestra familia, como mi esposa, mi hijo o mis hijos ven que yo tengo orden espiritual. Cuando peco, ¡wow! Pequé, traté mal a mi esposa, pequé contra ella. ¿Cuál es el orden que Dios me demanda a mí? Primero, el orden de pedirle perdón ¿a quién? Después ¿a quién? A la persona que ofendí, ¿cierto? De obvio, cuando yo pido perdón, en mi corazón tiene que haber ¿qué? Arrepentimiento, no remordimiento, ¿cierto? Porque cuando yo peco, al primero que le estoy fallando, ¿a quién es? A Dios. Ese es el orden. Y yo decía, Pablo está diciendo, usen su don con orden, el don de lenguas. Mi aplicación personal, porque esa era la aplicación, recuerden el contexto, porque a mí sí es importante que miren el contexto que Pablo está escribiendo a los de Corintios, para que ellos usen bien el don de ¿qué? De lenguas. Lo estaban usando mal, que lo tenían que usar en orden. ¿Y con qué? Para edificación. Ya. Ahora, ¿cómo pongo yo esa aplicación a mi vida? ¿Cómo estoy viviendo yo para Cristo con orden? ¿Estoy usando los dones como Dios quiere? En pocas palabras, mi vida cristiana, en mi hogar, ¿tengo el orden? Es muy fácil. Muchos dicen, sí, mi vida cristiana está en orden, mi vida espiritual está en orden. Pero no, porque usted cuando peca, se salta el paso y no le pide perdón a Dios, le pide perdón a la persona que usted ofendió. ¿Y está bien? No. Y muchos lo hacen así. Ay, perdóneme porque es una mentirita y ya. Pero al primero que le falló, ¿a quién fue? Entonces, ¿por qué se saltó el orden? ¿Sí me va a entender? Y sí, usted puede tener el don de discernimiento porque pecó.
pero no lo usó en el orden que Dios que le está diciendo que lo use. Muchas personas sienten envidia. Uy, ahora que se le dañe este carro, o lo que conmovió la envidia. Pero después dice, uy, perdone porque yo le deseé que se quemaba su carrito tan bonito que está, qué pena la envidia. Pero, ¿y Dios por qué no le pidió perdón a Dios? ¿Dónde está? Y decimos, yo soy una persona organizada. Mi vida espiritual está organizada. Si está organizada, ¿por qué no lo demuestra en el diario vivir? Porque lo que usted y yo hagamos diariamente, ¿para quién es? Para la honra y la gloria de Dios. Recuerde que nosotros no vivimos una religión, vivimos una relación con Dios. Porque todo lo que yo hago es para la honra y la gloria de Dios. Ya sabiendo eso, usted es una persona de edificación para las personas que están al lado suyo. Usted, la persona puede decir, ay, mire, pecó, pero es una persona muy organizada porque se dio cuenta que pecó y al primero que le pidió perdón fue a mí, a Dios, después a mí, y también vio que dio mal ejemplo y le pidió perdón a las personas por su mal testimonio. Wow, es una persona que es organizada en las cosas de Dios. Porque lo está haciendo ¿para qué? Para edificación de las personas que están al lado suyo. Porque yo no pido perdón para que la gente me vea. Yo pido perdón porque le fallé ¿a quién? A mi Señor Jesucristo. Le pido perdón porque le fallé a esta persona. Pero también le pido el perdón a las otras personas porque di mal testimonio. Pero muchos no ven eso. Ay, perdóneme porque la traté mal y ya. Pero se lo tenía bien merecido. Entonces, ¿para qué pide perdón? ¿Sí me van a entender? ¿A qué voy? Muchos van a decir, ay, pero yo no tengo ese don de lenguas. Entonces yo, ¿para qué? Sí, muchas personas no, listo. Porque el contexto estaba escrito para los corintios que estaban usando mal el don de lenguas. Y Dios le dice, por medio de Pablo le dice, usen el don para edificación, organizadamente. Listo. Ahora usted y yo, ¿qué porción vamos a tomar o qué aplicación vamos a tomar de esta porción? Listo, Señor. Yo estoy viviendo mi vida cristiana organizada. Al menos cuando peco, ¿soy organizado? ¿Te pido perdón primero a ti y después a las personas? ¿O ni siquiera te pido perdón ni a ti ni a la persona? Y me digo amar a Cristo. Oye, tú eres un religioso. Sí, porque no te importa tu relación con Cristo. Pero cuando yo peco, sé que mi relación con Cristo, ¿qué? Está mal. Y yo voy a Él con un corazón contrito y humillado porque le fallé a Él, con arrepentimiento. Y cuando voy con ese arrepentimiento, digo, Señor, a la próxima lo voy a hacer lo mejor, para que no me ponchen. No, voy diciendo, Señor, por favor, no quiero volverlo a cometer. Señor, te fallé, pequé, por favor ayúdame. Espíritu Santo, ayúdame para no pecar. Esa es la vida cristiana. Pero muchos queremos usar bien los dones espirituales, pero no tenemos orden en la vida íntima con Dios. ¿Cómo así? Sí, es muy fácil tener orden en la vida íntima con Dios. ¿Cuál es? Cuando usted peca, ¿cómo está haciendo el orden? ¿Te pide perdón a Dios porque falló a Dios? A las personas, ya. Ahora sé que yo puedo usar bien el don, pero ¿cómo voy a ser una persona y decir, yo uso bien el don que Dios me dio? Mire cómo Dios me usa. Si en su hogar usted está dando mal testimonio, si en su hogar usted no reconoce cuando peca, ¿a qué juega? ¿Sí me voy a entender? Y yo soy hijo de Dios, yo soy un instrumento de Dios. Dicen las personas que saben, los estudiosos, que aquella persona que no es luz en su hogar o no usa bien el don que Dios le ha dado en su hogar, no lo hace afuera.
Créame, no lo hace. Usted mire, enseño a estas personas aquí, acá. Pero si usted no es el primero que se está humillando a Dios, el primero que reconoce cuando peca ante Dios y tiene el orden, no sea mediocre espiritualmente. Y muchos dicen, Dios mire cómo me usa. Sí, ¿cómo está en su hogar? Vámonos, ¿cómo está dando testimonio en su hogar? Es que la salvación es personal. Sí, yo no convierto a mi hijo, sí, es cierto. Pero usted con su testimonio enseña mucho. Sí, yo no voy a convertir a mi hijo, sí, es cierto, usted no lo va a convertir. Pero con su testimonio enseña a su hijo. Es como decir el esposo, yo soy la cabeza del hogar. Muchos se saben bien esa cita porque son las cabezas del hogar, ¿cierto? Yo soy la cabeza del hogar porque soy el hombre. Listo. Esta semana una persona me impresionó, me dijo, yo comprendí esa cita hace harto con nuestro otro pastor, y cuando escuché aquí, yo dije, wow, sí, es cierto, yo soy la cabeza. Entonces, como soy la cabeza, tengo que ser el primero que ora, el primero que ayuna, el primero que intercede por mi familia. Pero muchos quieren, yo soy la cabeza, yo llevo. Bueno, listo. ¿Usted es el primero que se levanta a orar por su familia? Y dice, yo soy la cabeza porque soy el hombre. Sí, muy bonito decirlo. Pero ¿tiene el orden? ¿Sí? ¿Cuál es el orden? Que la cabeza se levante primero a orar, que es el primero que interceda. Pero qué triste saber que en los hogares, hoy en día la primera que se levanta, ¿quién es? La mujer. La mujer. Y los hombres están, oré. No han visto, ore usted, ore. Mire, pasó esto. Y mire que, ore. Y pues cuando hay y pues le dice, ella va a hacer algo. No, usted me tiene que pedirme a mí permiso. Porque yo soy ¿qué? Ese es el orden que Dios quiere. Yo le digo, muy fácil para los corintios hablar en lenguas, hacer un espectáculo y decir, mire, tengo el don de lenguas, véame, y hacer espectáculo. Y Pablo dice, no, lo están usando mal, porque el don es para edificación, y si lo van a usarlo, que haya un intérprete. Así lo está diciendo. Ahora mi aplicación, Salvador, es la aplicación personal. No puedo sacarlo porque nosotros no usamos el don lengua acá. No. Entonces, ¿cuál es mi aplicación? ¿Soy obediente en las cosas de Dios? ¿Las hago con entendimiento? ¿Oro con entendimiento? ¿Hago las cosas para que la gente entienda y no tenga ninguna duda? Ya sabiendo eso, yo estoy viviendo mi vida como Dios me demanda. Tengo el orden cuando peco, le pido perdón a Dios y le pido eso, pero muchos no saben a quién pedirle. Nosotros a quién le pedimos. ¿A quién de ustedes piden? A Dios, al Padre por medio de Jesucristo y con la guía del Espíritu Santo, ¿cierto? Porque Jesucristo dijo, pídale de todo lo que quieran a mi Padre en mi nombre y se ha concedido. Y cuando a usted le conviene que yo me vaya porque voy a dejar el Espíritu Santo, que es el Consolador y su guía, ¿cierto? Entonces, muchos no comprenden que Dios es un Dios de orden. Y cuando hay orden en la iglesia se molestan. No, porque nosotros, las personas que estamos acá, le estamos diciendo a usted cómo está viviendo su vida cristiana, su vida espiritual, ¿en orden o en desorden? Y en desorden, ¿cuál es? Que usted dice una cosa y no hace la cosa, hace otra cosa. ¿Sí me van a entender? Le dice a su hijo, sea obediente, pero usted no es obediente a las cosas de Dios. Crea, pero usted no le cree a mi Señor. Vamos los domingos a la iglesia. No es venir un domingo a la iglesia, es tener una relación con Cristo todos los días,
porque lo que yo hago sea para la gloria de Dios. Y recuerden el versículo de este año, ¿cuál es? 1 Corintios capítulo 10, 31. Si pues comemos o bebemos o hacemos otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios, porque es para edificación. Mi meta es mi edificación espiritual. Si mi meta es la edificación espiritual, los que están conmigo van a ser edificados espiritualmente. Tu meta, esposo, ¿cuál es? Tu meta, mujer, ¿cuál es? Tu meta, hijo, ¿cuál es? Mi meta es ser universitario. ¿Y las cosas espirituales qué? Mi meta es tener un buen empleo, no es malo, pero no es ser edificado diariamente, espiritualmente. Y decimos, wow, están usando malas lenguas los corintios, sí, pero usted, ¿cómo está viviendo? Mal, viviendo una religión. Y créame, aquella persona que tuvo un encuentro con Cristo, nunca, aquella persona que vive un encuentro con Cristo, nunca vive una religión, porque vive una relación con Dios, porque todo lo que uno hace, lo hace para Él, porque lo hace para edificación. La meta es edificarse espiritualmente. Entonces, si voy a compartir, ¿me estoy edificando espiritualmente? Si no, no lo hago. Pero muchos no ven eso. Padre Celestial, te doy muchas gracias por este estudio. Gracias por permitirnos hoy estar acá reunidos